al teléfono, porque allí lo tenemos a otro amigo prácticamente de la casa. Sabemos que la situación está sumamente compleja y delicada. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Adrián Belomi de ATSA Sanidad Filial Chaco. Martín y Walter, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Martín, y buenos días a toda su audiencia. Bueno, Adrián, te noto preocupado, te noto un poco cabizbajo. Contanos por favor las últimas novedades. A ver, las últimas novedades son de que lamentablemente al día de la fecha tenemos, de manera negativa, tenemos, desde que esto arrancó a hoy, son 58 los compañeros que se infectaron en nuestro sector. Estoy hablando netamente del personal empleado de la salud del sector privado, ¿no es cierto? Pero el dato positivo es que la mitad ya está recuperado y muchos de estos compañeros ya están cumpliendo inclusive funciones. Pero hay una situación que nos preocupa sobremanera, que es el hecho de la merma de trabajo. Porque entendamos de que en estos últimos 2 meses, ¿quién va a un sanatorio por un dolor de rodilla o un dolor en el codo? Eso genera de que hay algunos establecimientos que tienen 245 empleados en total. Por ejemplo, hay un caso, un sanatorio de los más grandes de la ciudad, que entre la semana pasada, entre 2 sanatorios, porque son 2 edificios, solamente tenían 30 pacientes internados. Entre los 2 edificios, tenían 10 en un lado, perdón, 25, tenían 10 internados en un sanatorio y 15 en otro. Así que la merma en el trabajo realmente a nosotros nos está preocupando mucho. Y lógicamente, ¿qué pasa con toda esta merma de trabajo? Que el primero en sufrir las consecuencias es el trabajador. Tal así que hoy nos vemos obligados a tener que empezar a buscar la vuelta de conservar esa fuente de trabajo, conservar esos puestos de trabajo, porque hay algunas empresas, no voy a hablar del caso de esta en particular, ¿no? Pero hay varias empresas que ante la falta de trabajo están echando mano a avasallar algunos derechos laborales que tenemos, como por ejemplo las vacaciones, que todavía hay compañeros que no son vacaciones de este año y ya se la están queriendo absorber por justamente la merma de trabajo, o francos a cuenta, o licencias sin goce de haberes, con la excusa de sostener la fuente laboral o mantener el puesto de trabajo. Cuando hay reglamentaciones, hay acuerdos firmados a nivel nacional que establecen, sí, la reserva de puestos y con pagos salarios, obviamente diferenciados del 100%. Nosotros firmamos a nivel nacional ante aquel trabajador que deba ser licenciado por la falta de trabajo, el 85% de su sueldo neto. Por encima de lo que firmó la Secretaría, que fue un 75%, ¿no? Perfecto. Y entre eso, un montón de otras cosas. Una alegría que tuvimos ayer a última hora es de que el gobierno de la Nación empezó de manera paulatina y progresiva a transferir el pago de los 5.000 pesos a los compañeros del sector de salud. Es el bono de los 5.000 pesos que estaba prometido desde marzo. Bueno, ayer el gobierno de la Nación empezó a pagar y ya nos encontramos en un mismo establecimiento de salud. Por ahí los empleadores no cargaron, no declararon a la totalidad de su personal, ya sea por que interpretaron mal el decreto, o hay varias, son las excusas del por qué no cargaron a la totalidad de su personal. Y entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Acá se va a tener que hacer cargo la empresa, aquellas empresas que no cargaron a la totalidad de su personal, se van a tener que hacer cargo del pago de los 5.000 pesos si el compañero no lo percibe. Y eso nosotros lo vamos a plantear a través del Ministerio de Trabajo de la provincia. Y hoy, por suerte, tenemos información de que estaría por comenzar a funcionar la Dirección Provincial de Trabajo de manera virtual, etcétera, etcétera. Así que tenemos una de cal y una de arena todos los días. Adrián, hablando justamente de esta situación en particular, estamos leyendo, repasando siempre los datos estadísticos que son duros para la provincia. Vos nos decías, 58 son los trabajadores
de la sanidad privada que están infectados, pero en definitiva, bueno, sabemos que la provincia ya está tocando el techo de los 1.200, así que prácticamente nadie está a salvo con esta situación. Y en particular los trabajadores de la sanidad privada, donde hoy por hoy, como decís vos, se repunta un poco la atención hacia el privado, hacia la persona que pueda tener acceso a la salud privada con una obra social, con una prepaga y demás. ¿Cómo ves la comparación en este sentido del trabajador privado de la salud en comparación con el trabajador público, que en los últimos días hemos sido testigos todos, que los médicos de ambos hospitales, pediátrico y Perrando, han salido a la calle a protestar precisamente por la falta de insumo, bueno, la desconsideración de los contratos en los sueldos y demás? Bueno, a ver, entendamos de que más allá del sector público, el sector privado, la salud es una sola en toda la Argentina, ¿sí? Sí. Y sabemos perfectamente el desfinanciamiento que sufrió la salud en general en toda la Argentina y sobre todo estos últimos 4 años. La pandemia lo que vino fue a desnudar la verdadera situación del sistema sanitario argentino, tanto público como privado. Algo que hablábamos con vos a principios a mediados de marzo, cuando esto arrancó, era de que las empresas no estaban preparadas con su infraestructura edilicia para afrontar semejante problema como es el del COVID-19. Y lo mismo pasa en el sector público. Sí hay que reconocer de que la Nación en estos últimos 90 días le ha puesto, y sobre todo acá en la provincia del Chaco, le ha puesto mucha énfasis, inversión, porque se ve todos los días en las redes sociales, se ve en los medios de prensa, la inversión que la Nación y la provincia están haciendo de manera, si se quiere, acelerada, para recuperar el nivel que realmente debería haber tenido la salud para esta situación. Pero entendamos de que esto no es que ahora está ocurriendo. El problema salarial, las condiciones paupérrimas del hospital y de todos los hospitales, no solamente de la provincia del Chaco, sino de todo el NEA. Entonces, y ni hablar de otros lugares en la Argentina. Pero por eso, ¿no? Entendamos lo siguiente, no le achaquemos a la situación actual al gobierno de la nación o al gobierno de la provincia en materia de salud, porque entendamos que arrancaron su gestión y a los 3 meses de arrancar la gestión se encuentran con este semejante problemón. Y te encontrás con un sistema de salud que fue totalmente devastado en los últimos 4 años. Para eso recordemos, por si hay alguno que por ahí perdió un poco la memoria, recordemos que el gobierno nacional anterior eliminó el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ejemplos como esos, lógicamente, ahora uno entiende por qué la salud está como está. La realidad existe, el problema salarial está, la falta de infraestructura está, y no es por echarle la culpa a los que estaban, pero sí que cada uno se haga responsable del rol y la responsabilidad que le cabe. Entonces, el reclamo de los trabajadores, tanto del sector público como el privado, es totalmente genuino. Pero es un problema que no se va a resolver, un problema que tiene tantos años de arrastre, no lo van a resolver nadie en 90 días. Esto, lo que tenemos que hacer es mirar a futuro y empezar a pensar una salud integrada, empezar a pensar cómo se maneja el dinero de la salud en la Argentina y acá en la provincia del Chaco, porque entendamos de que mucho de ese dinero de la salud, no sé si está del todo bien distribuida. ¿Por qué digo esto? Y a las pruebas me remito. Tenemos los sanatorios, y hablo específicamente de la salud privada, tenemos los sanatorios con infraestructuras de hace 20, 30 años atrás. ¿Sí? Sí, con tecnología mínimamente actualizada, pero con edificios totalmente ya obsoletos. Entonces, todas esas cosas, hoy la pandemia las desnudan. Entonces, es eso, yo creo que tenemos que mirar más un poco el futuro que el pasado, ¿sí? Correcto, Adrián. Te paso un diálogo justamente con mi compañero de tarea, Walter Mespulé, que te va a saludar.
Buen día, Adrián, ¿cómo te va? Walter Mesculi te saluda. Bueno, buenos días, Walter. Tengo una pregunta. Desde el gobierno nacional, por lo menos se viene anunciando, o por lo menos anunció el pasado 25 de abril, que la CGT, bueno, o por lo menos que el gobierno nacional iba a replantear junto con la CGT la distribución de los fondos para las obras sociales sindicales. ¿Cómo quedó esto en el marco, digamos, de estos acuerdos organizados y realizados con el gobierno nacional? Siguen en conversaciones. Entendamos que existe una deuda millonaria con las obras sociales, que no es de hace 90 días. No, sí, es una deuda que viene de arrastre desde ya muchos años, inclusive ya del mandato de Cristina Fernández. Se acrecentó, exactamente, se acrecentó durante el gobierno de Macri, y con este nuevo gobierno empezaron las conversaciones y algunos flujos que fueron en el mes de febrero y marzo, que recién hoy las obras sociales estamos empezando a ver muy lentamente y con números totalmente ínfimos respecto a la deuda muy grande que existe de parte de la nación. Entendamos que nosotros las obras sociales tenemos que sostener muchas veces prestaciones médicas que a lo largo del tiempo deberían ser devueltas por la nación con el recupero de gastos, que a través del sistema SUR, el Sistema Único de Reintegro se llama, antes era más conocido como el APE, y escuchar a algunos personajes de la salud de la provincia decir que la nación a nosotros nos va a dar la plata que es para pagar la atención de los afiliados nuestros por COVID, y que por eso nosotros tenemos que afrontar y demás, bueno, perfecto, yo le tomo la palabra a esa persona y le digo, perfecto, yo te voy a pagar, les vamos a pagar lo mismo que nos devuelve a nosotros la nación, y les vamos a pagar cuando la nación nos devuelva ese dinero que gastamos en salud. Entonces, acá hay gente que tira cosas y dice cosas con tal de demonizar a los sindicatos y a las obras sociales sindicales, sin medir que somos los financistas y que a través nuestro, muchas de esos profesionales médicos se viven todos los días. Entonces, hay que ser muy respetuoso. Yo soy muy respetuoso de todos los médicos, de los médicos de la salud, sobre todo en la provincia del Chaco, porque sé que tienen un nivel impresionante desde el punto de vista académico. Hay excelentes médicos y por ende tienen que estar muy bien pagados, pero que los médicos tampoco se dejen embaucar con la información que algunos médicos malintencionados plantean. Respecto de esta situación, donde las obras sociales debemos afrontar gastos siderales para la atención de nuestros afiliados. Adrián, otro punto tiene que ver con, digamos, algunos sanatorios y clínicas de acá de la ciudad de Resistencia hablan de una merma, digamos, de concurrencia de pacientes por temor quizás a contagios de COVID, pero por otro lado también tiene que ver quizás por este pedido que realizan para la atención de un cobro de entre 500 y 700 pesos o en algunos casos más de material biosanitario de protección para el médico, digamos que lo debería afrontar el afiliado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista, digamos, sindical a este pedido que hacen justamente los médicos o estas clínicas privadas para la atención de pacientes que justamente mermaron la asistencia a los centros sanitarios privados de la provincia? Ahí tenemos dos cuestiones. Una es la merma de trabajo, que es lo que le decía Martín cuando arrancamos la nota, que hoy, ¿quién va a un sanatorio por un dolor de rodilla? Ahí tenemos merma de trabajo. Sí. Ahora, respecto a la utilización y el financiamiento de los elementos de seguridad que necesitan los profesionales médicos, o los sanatorios, o los odontólogos, o quien fuese, para la atención, entendamos lo siguiente. Hay una pretensión por parte de algunos grupos de profesionales de la salud
estamos hablando de las cámaras empresariales, ¿sí? O cámaras gremiales de salud, que pretenden que las obras sociales paguemos un arancel diferenciado por todo el kit de seguridad. Eso uno como obra social, y puedo hablar como obra social, uno no lo desconoce, pero eso debe ser previamente negociado, no de manera impuesta, intempestiva y arbitrariamente por estas cámaras gremiales del sector de la salud profesional. Entonces, ¿y cómo hacen esto? Lo más fácil, matale al bolsillo a la gente, pegale al bolsillo a la gente. Ya, van con una orden de consulta, le cobran, aparte de sacarle la orden de consulta al afiliado, le cobran un plus, y arriba del plus pretenden cobrarle un kit íntegro para el manejo de pacientes con sospecha o por si las dudas o por propia digamos, protección personal. Cuando entendamos que antes del COVID, ya todos los médicos a la hora de exámenes usaban un guante, usaban un barbijo. Exactamente. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, hay ciertas cuestiones que antes de la pandemia ya existían y que ya estaban contempladas en los gastos que afrontamos las obras sociales para la atención de nuestros afiliados. Bueno, perfecto, hay que rediscutir eso, muy bien, pero no se va a rediscutir sobre la totalidad de los elementos de protección personal, porque hay partes que ya estaban contempladas en esa situación. Entonces, pero acá hacen la fácil. ¿A quién hay que pegarle? Al que necesita. Y le pegan al afiliado de cualquier obra social, le pegan con el plus y le pegan con ahora con el kit de manera íntegra. Y sin hablar de que algunos profesionales médicos ocupan el mismo kit para atender pacientes. Exactamente, con un kit atienden toda la mañana, pero a los 20 pacientes que atendieron le cobraron el kit. ¿Viste? Sí. Entonces, hay mucha tela para cortar sobre el tema y podemos estar hablando acá horas. Por eso digo y repito que tenemos que repensar de acá a futuro la salud de la provincia del Chaco. Y justamente los pacientes se hacen una pregunta con relación a este kit de bioseguridad. ¿Por qué tengo que cuidarle yo la salud al médico? Para eso me compro el kit y yo me voy con el kit puesto, pero me lo quedo yo. No tengo por qué dárselo al médico que me va a atender cuando sabemos que esto no corresponde. Bueno, ahí entramos a hablar en una cuestión de protocolo de bioseguridad que en realidad es a la inversa. Por eso, te digo, como te dije recién, en cierto sentido, los profesionales tienen razón respecto a la utilización de los elementos de protección personal, pero no de la manera que están aprovechando ahora para hacerlo, ¿sí? Entonces, sí es el profesional de la salud que tiene que tener los elementos de seguridad colocados, ¿sí? Porque, a ver, no quiero ser burdo con un ejemplo, pero digamos que hay que examinar a un paciente, hay que examinarlo físicamente, tiene que estar desvestido, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que tener, o cualquier tipo de acción invasiva que haya que hacerle al paciente, ya sea una cirugía, ya sea, generalmente el paciente está desvestido. El que tiene que estar vestido con los elementos de protección es el profesional de la salud o el agente de salud que está haciendo un tratamiento o haciendo un examen al paciente. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahí te traté de darte la explicación de manera más criolla del por qué sí es el agente de salud que tiene que tener el elemento puesto y no el paciente, ¿sí? Tal cual. Bien, Adrián, gracias por tu tiempo, gracias por tus explicaciones, gracias por abrirle un poco la mente también a los que estamos acá en estudio y a la gente que nos está escuchando a través de 94.3 y que tiene que ver justamente con la situación sanitaria en la provincia y en el país. Hablemos que no es solamente la provincia, es todo el país que tiene un déficit sanitario importante y que en estas situaciones justamente es donde más se nota las carencias del sistema sanitario argentino. Walter, permitime acotar algo ahí. Dale, sí.
el problema es mundial, Walter. Sí, Mundial. nada más que otros países tienen más espalda, digamos, Y bueno, pero tienen más espalda, y así todo, con la espalda que tienen, por haber utilizado políticas un poco más desaprensivas que la nuestra, así les fue. Y hoy es de sumo, o sea, a nosotros nos duele que estamos en salud, escuchar a algunos agureros decir que esto es todo mentira, decir que esto es todo armado, decir que ya no es momento de seguir encerrados. Yo entiendo la parte económica y entiendo que no podemos vivir de cuarentena, pero entendamos que todas las medidas que adoptó tanto el gobierno de la nación como el gobierno de la provincia, por lo menos desde el área nuestra, realmente la vemos con muy buenos ojos, porque yo creo que eso hace de que, si bien hoy asustan los números de saber de que tenemos 15 internados graves por COVID, y ver la cantidad de números de personas que lamentablemente fallecieron, yo creo que si el gobierno de la nación y la provincia no hubiesen adoptado todas las medidas que adoptaron, nosotros estaríamos, como dicen muchos los infectólogos, estaríamos viendo lo mismo que vemos en Brasil, en Estados Unidos, en Nueva York o en Chile. Entonces, yo creo que ustedes, sobre todo los comunicadores sociales, tienen que ver toda esta cuestión y realmente contar, y yo sé que ustedes lo hacen, no, lamentablemente no hacen algunos colegas de ustedes, ver que realmente dejen de ver el vaso medio vacío y pensar de que todos juntos vamos a salir de esta situación desde y la responsabilidad le cabe desde el kiosquero del barrio hasta el presidente de la nación, ¿sí? Todos. Exacto, sí. ¿Sí? Tu mensaje hacia la población, hacia la ciudadanía de Resistencia ante esta situación, el último, digamos. Repetirte lo que te dije recién, que esto no podemos achacarle una responsabilidad absoluta a ninguno de los gobernantes, independientemente de la bandera política que puedan, o la bandera partidaria que puedan llegar a defender, que lamentablemente es vergonzoso ver que algunos políticos utilizan esta situación en favor de su partido, realmente da lo bajo que caen, pero entendamos lo siguiente, que no se le puede achacar al gobierno o a los gobernantes toda la situación. Acá hay una responsabilidad, como dije recién, que nos cabe a toda la sociedad en su conjunto. Como dije recién, desde mi amigo el kiosquero del barrio hasta el presidente de la nación. Gracias, Adrián, y que tenga muy buen día.